Desde el extremo norte de Colombia, donde nace la patria, existe un lugar donde las riquezas naturales nunca son suficientes. Diariamente el sol se besa con el mar. Sus caminos dorados narran historias milenarias y su flora y fauna se convierten en la coraza más fuerte para soportar incluso conflictos, de donde han salido vencedora y victoriosa. Bahía Portete, ubicada al nororiente de la península de La Guajira, entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, es una de las zonas más privilegiadas a causa de su profundidad y de la protección que le brinda la ensenada. En su poderío natural alberga ecosistemas importantes para la conservación, como fondos sedimentarios, praderas de pastos marinos, formaciones coralinas, manglares, playas y litoral rocoso, donde habitan innumerables invertebrados, crustáceos y peces marinos, además de reptiles, tortugas entre otros, y en su zona semidesértica armadillos, murciélagos y zorros son algunas de las especies de la gran biodiversidad protegida en este bello lugar. No, un espectáculo, y no es solo viéndola o observándola desde el área terrestre. Yo tuve la oportunidad de sobrevolarla en un helicóptero y realmente la belleza paisajística que uno ve cuando uno va llegando a Bahía Portete en carro, que ve el espejismo como si fuera agua y de repente se encuentra con el bosque de manglar y ahí seguido el multicolor del mar, no es nada comparable cuando uno lo ve desde la parte alta, desde arriba, en un helicóptero donde uno ve los matices de los diferentes colores y ecosistemas, la fauna que se encuentra en esa dimensión natural que tiene ese parque. Es un espectáculo de verdad visitarlo y poderlo disfrutar. Bueno, Bahía Portete es una de las bahías más importantes históricamente de La Guajira. Tempranamente empezó a actuar como puerto que llamaba el Portichuelo, pero también es un lugar de diversos ecosistemas marinos y de transición y terrestres, como bosque seco, tropical, tienen además, como dije, parches coralinos, manglares, es decir, es una zona muy rica en la diversidad biológica que tiene, tanto en la zona costera como en el interior del territorio. Y además los lugares míticos que pueden encontrarse, las narraciones que allí se encuentran y toda la memoria que ha conformado de alguna manera la identidad cultural de sus habitantes. Esto está ubicado en toda la parte de la bahía de Portete, que ubica desde la comunidad de Camuschibou, Arijunou, Yariguanichi, Portete, Ian, Yourepa, Cayushguarao y Puntecoco, que son todos los que están en el sector. No solamente contamos con el gran ecosistema marino que hay, sino los diferentes tipos de peces, la anidación de peces, las aves migratorias que llegan en la bahía, asimismo los diferentes corales. Hay un tipo de coral que del mundo que solamente se encuentra aquí en La Guajira. El tema de anidación de peces que vienen desde muy lejos y anidan precisamente ahí, que también solamente se ve en ese sector. La Guajira es muy rica en el tema marítimo. La Guajira tiene unas especies de fauna con mucha abundancia, mucha variedad. La verdad son pocas las zonas que tienen tanta riqueza en fauna y flora marina como La Guajira. Los mismos pescadores pues dan fe de eso. En las faenas que hacen se encuentran muchas especies, de hecho se encuentran muchos tamaños y no todos los países del mundo tienen esta ventaja y esa zona en especial es bastante rica. La información que me he documentado en algunos libros, entonces lo considero como una zona muy rica tanto en fauna como en flora marítima. La verdad es maravilloso desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista del paisajismo. Los visitantes allí pueden encontrar una gran cantidad de especies, tanto de flora como de fauna,
propias de la región que permiten entender cómo es un ecosistema completo. Si vamos a hablar de Bahía Honda, Bahía Hondita, podemos ver cómo se articula toda la cultura marítima con la zona desértica o árida de esta región y se funden de manera hermosa esos colores, esos tonos azules de nuestro mar y la terracota de la tierra. Es un espectáculo de vida y de color. Esta hermosa zona natural se ha mantenido imponente a pesar del tiempo y de difíciles situaciones que ha atravesado y que ha amenazado su tranquilidad divina. El 16 de abril de 2004 ocurrió una de las masacres más recordadas en Colombia, denominada la Masacre de Bahía Portete, perpetrada por paramilitares de las AUC en una población guayú, dejando el trágico balance de 12 muertos, entre ellos 2 matronas guayú, varios desaparecidos y 600 personas que huyeron a Venezuela, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bueno, a raíz de la masacre que hubo en el 18 de abril del 2004, que eso fue muy doloroso, eso no tiene ninguno ni cómo contarlo ni cómo recordar, porque eso da mucha tristeza y eso. Hubo el desplazamiento, que la gente se desplazó para Venezuela, todo, o sea que nosotros nos desplazamos para diferentes partes. Y a pasar el tiempo, como a los 12 años, ya nosotros no soportábamos ya estar en tierra ajena, porque no es lo mismo que uno estar en su territorio, así sea uno pasando trabajo, pero uno está bien porque uno está en su casa. Bueno, y la gente uno por uno se iba, sea salía de Venezuela, iba a Portete por un día y se perdía otra vez por el temor, porque el temor persistió todo el tiempo. Y ya después, cuando el gobierno, de tanto molestarlo, ellos dijeron, bueno, lo vamos a retornar. La matanza de Bahía Portete fue una acción emblemática de la violencia paramilitar en el departamento. No solo porque iba dirigida a una agrupación indígena, sino porque se centró principalmente en la muerte de mujeres de distintas edades, que incluían ancianas. Pude palpar en esos días el abandono de una vasta región de la costa por sus habitantes que huían despavoridos hacia Venezuela, buscando refugio de una violencia que sin duda tenía connotaciones oficiales, porque no podía darse un hecho de esa proporción sin el conocimiento de las autoridades de la época. Ese tipo de acciones formaban parte de un proceso de incorporación violento de Colombia o de La Guajira a Colombia, una forma de imposición no solo de acciones de despojo de tierras, de control de puertos marítimos, sino de control de la economía guajira, que además traía una serie de redes mercantiles y de incorporación violenta a La Guajira al mercado nacional. Por sus connotaciones, parece haber sido planificada para golpear a los guayú en lo que tienen como una alta valoración, que es la forma de organización social basada en la matrifiliación y en la alta valoración que la mujer tiene en la organización social guayú. La tragedia que embargó al pueblo de Bahía Portete en el 2004 dejó una herida imborrable en la comunidad y, según el informe del Centro de Memoria Histórica en el 2010, es considerada como una de las masacres más simbólicas del conflicto colombiano en cuanto a violencia de género, al poner en evidencia la sevicia de las que fueron objeto principalmente mujeres de la etnia por cuenta de los actores armados, como una manera de quebrantar a las comunidades a dejar sus tierras. El guayú, de donde es originario, permanece,
puede haber la necesidad de agua, puede existir la necesidad de alimento, pero el wayuu que es del territorio sabe cómo sobrevivir y sabe cómo adaptarse con facilidad al territorio. Vemos que no es tan apetecido, o puede ser apetecido, pero existen realmente otros intereses. Puede decir que Portete se encuentra estratégicamente ubicado porque está en el centro, puede decir entre la alta y la media Guajira, a pesar de que la alta inicia desde el Cabo, pero Portete es una zona central donde se puede entrar. Para cruzar la alta se puede ir perfectamente en lancha hasta Portete, y de ahí te da caminos para pasar a la parte a la parte extrema. En tema de vehicular también se vuelve como el centro de ubicación. Entonces eso hace de que en algún momento fue apetecido por narcotraficantes, porque se volvió un corredor de narcotráfico. Para los paramilitares fue apetecido porque cuenta con muchas salidas alternas al momento de que llegara fuerza pública o se presentara alguna eventualidad, porque puede salir terrestre y marítimamente. Entonces eso se volvió pues apetecido en eso. El tema del puerto artesanal natural, que necesita ser dragado para que bajen grandes buques por el tema de la profundidad que existe. Entonces ya se volvió un objetivo para aquellas personas que tenían intenciones de hacer sociedades portuarias, para tema de mercancías, o todo lo que venía bajando, inclusive hasta para el mismo Cerrejón en algún momento se volvió ese pedazo muy apetecido. Desde entonces han sido largos años de lucha de los miembros de la comunidad wayuu de Bahía Portete para regresar a su tierra sagrada, seguir viviendo de los préstamos de la naturaleza y volver a sus oficios tradicionales como la pesca, agricultura tradicional, fabricación de artesanías, el pastoreo, entre otros. Con organizaciones gubernamentales y la unidad de víctimas se ha adelantado un proceso de reparación colectiva con el gobierno, que consiste en volver a tener las condiciones y garantías necesarias como salud, vivienda, seguridad, agua potable y educación para una comunidad que ha sido víctima de la violencia, señalan sus líderes. Asimismo, por ser una zona estratégica, en el 2014, Bahía Portete fue declarada área protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este fue uno de los principales impulsos para lograr mayor seguridad y confianza al volver a estas tierras. Ha sido una lucha durante 10 años para que se iniciara ese retorno. El primer retorno que hubo fueron de algunas familias que fueron en el 2012, septiembre del 2012. De ahí se fue impulsando para que volvieran las otras familias. De hecho, en estos momentos Portete cuenta con 50 familias retornadas de la masacre del 2004. La declaratoria de parques nacionales se dio en diciembre del 2014, pero fue una declaratoria que tuvo un trabajo de 5 años, donde se adelantó todo el proceso de consulta previa con las 8 comunidades que hacen parte de la Bahía de Portete. Después de la declaratoria de Parque Natural Nacional Bahía Portete, fue en el proceso de retorno de las familias que se desplazaron producto de la violencia, y hoy en día hay una oferta de bienes y servicios ambientales que ofrece el parque para estas familias, y yo pensaría que eso se convierte en un monumento a la paz, toda vez que estas familias están encontrando unos recursos naturales a las cuales pueden basar su desarrollo de una manera armónica con la naturaleza. Como lo dije, el ser declarado como parque nacional nos obliga a las autoridades a estar pendientes y a hacer respetar esa orden del gobierno por nuestras funciones y nuestro aparato militar. Todas las unidades, personal, recursos, equipos, pues están dispuestos en el área para hacer cumplir esa norma que expide el gobierno y garantizar de que se proteja como parque nacional. Es decir, que gracias a esa institución de parque nacional, pues de una manera indirecta nos obliga a nosotros a hacer una asistencia permanente en el área para garantizar el cumplimiento de esa norma, no solamente de la Armada en sí, sino de todas las entidades del Estado que tienen competencia en ese tema.
El caso figuró como primera vez que en Colombia una comunidad indígena regresa a sus tierras, con todas las garantías por parte del Estado. Sus voces llenas de esperanzas anunciaban que Bahía Portete y sus riquezas estaban más vivas que nunca. Hoy el poderío de una etnia, acompañados de la magnificencia de la naturaleza, le han dado un nuevo latir a Bahía Portete. Según los habitantes de este hermoso lugar paradisiaco y estratégico en La Guajira, el anhelado retorno ha sido lento pero placentero, y aunque los recuerdos los persiguen, también florece una tierra que nunca se resignó a marchitarse. Y estos procesos han sido lentos, traumáticos, incluso han dividido a la propia comunidad que fue víctima. Han generado enfrentamientos internos entre las familias. Y por otro lado, hay un tema clave, que es la memoria, que a mí me parece fundamental en el tema de la reparación. La reparación implica una estética, no solo es la entrega de obras materiales o decisiones de carácter institucional, sino que implica también un componente importante de memoria, para que La Guajira jamás olvide esos días aciagos en que el terror se apoderaba de todos los habitantes del departamento mientras se alegaba una supuesta seguridad democrática. Nunca la Alta Guajira fue más insegura que durante ese periodo. Hoy en día encontramos en ese ecosistema marino-costero unas condiciones de paz, unas condiciones de atractivo natural especial, donde pues estas familias se reencontrarán con sus ancestros, donde podrán pues revivir toda esa esperanza que tenían de vida antes de la violencia, y consideramos que hay condiciones muy favorables para que las generaciones futuras de esa comunidad indígena que es asentada en Bahía Portete pueda pues enrutar su vida hacia el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad que se encuentra en ese ecosistema, con un enfoque de sostenibilidad, toda vez que hay condiciones favorables, por ejemplo, para la actividad del ecoturismo, de la contemplación, de la belleza paisajística, y también todos los recursos marino-pesqueros que son fuente de vida, de ingreso, de desarrollo para estas comunidades. Bueno, la verdad las intenciones del gobierno nacional son bastante buenas, positivas. A corto, mediano y largo plazo el impacto es positivo. Lo que están tratando de garantizar es salvaguardar el tesoro nacional representado en el territorio que está lleno de flora y fauna, y conservando esa riqueza natural que hoy en día muy pocos países tienen en verdad. Entonces, la dinámica que se está presentando es una dinámica para que, sobre todo a largo plazo, mantengamos esa riqueza tal cual como está, y por otras actividades que de pronto se ejercen en el área o se puedan ejercer en el área, siempre estén bajo la protección de las autoridades por ser decretado un parque natural. Bueno, indiscutiblemente el hecho de haber sido declarado como Parque Natural Nacional ha permitido que, desde el punto de vista de un renglón económico importante, como es el turismo, un turismo responsable, un turismo enmarcado dentro de la protección del medio ambiente, haya generado de alguna forma, por un lado, ingresos para los habitantes del área que se dedican a esta labor de recepción de turistas, no solamente nacionales, sino también turismo internacional, y por otro lado, pues la fuerza pública, amén de esta situación, ha dispuesto de manera más frecuente patrullajes y permanencia de las tropas en el sector. Quiero decir con esto que esa declaratoria de Parque Natural Nacional ha permitido y ha favorecido a la comunidad en la medida que permite el flujo permanente de turistas, y por otro lado, pues la presencia del Ejército Nacional en esta área beneficia por doble vía tanto a las comunidades como a los turistas y a visitantes.
La verdad es que cuando he tenido la oportunidad de ir a estas áreas, hablando con los miembros de la comunidad de la etnia Wayuu, se sienten contentos, se sienten respaldados de ver a su ejército nacional patrullando sus rancherías y haciendo las operaciones de control territorial que desarrollamos en el área. Ellos manifiestan de manera abierta su disposición, primero, a permitirnos y a estar en esas áreas, y segundo, la alegría de ver a los soldados por su sector. Entonces, la comunidad se siente contenta y a gusto cuando ven sus soldados en toda su jurisdicción. Sí, no es suficiente, pero fue un paso importante. Proteger el entorno ambiental, los ecosistemas de la zona de la bahía, en donde encontramos parches coralinos, manglares, población de caimán aguja y otras especies marinas, fue un paso muy importante para también evitar que intereses materiales pudiesen volver a jugar un papel posterior en la violencia contra los miembros de estas comunidades. De manera que me parece que fue un paso importante. Falta mucho por hacer, es indudable, y no será fácil reparar a las víctimas por el inmenso dolor que ellos sufrieron, por los que murieron sin poder retornar, por además el valor tan grande de esas mujeres a las cuales pude conocer, como Margot Finse, que era una inmensa narradora de cuentos, quien me narró mitos sobre las aves Wayuu, sobre los vientos. Allá en Guaripanture la recuerdo con un gran cariño y admiración por el conocimiento ancestral de las mujeres que allí estaban, sobre todo de las mayores. Al cumplirse la conmemoración 13 de la masacre, la comunidad Wayuu de Bahía Portete se encuentra en sus tierras. El acompañamiento de diferentes organizaciones como la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, Mujeres Tejiendo Paz y el Centro de Memoria Histórica para dar a conocer sus propuestas en temas como la reconstrucción de la escuela, el centro de salud y los acuerdos que quieren que les sean cumplidos en términos de reparación colectiva. Es positivo que la comunidad reaccione mediante organizaciones de esa clase. Me parece que también implica aprender del dolor vivido y buscar mecanismos para preservar el territorio. Y me parece alentador que los jóvenes estén pensando en organizaciones como la de guardianes del territorio, lo que implica una mayor interrelación entre los humanos y su territorio y la valoración de cómo se han constituido esos territorios a través de los movimientos de las personas, a través de los mitos, a través de la memoria, a través de los caminos y de las redes de camino y de la toponimia de la zona. Eso me parece supremamente importante como reacción comunitaria. Es muy importante esas actividades, como lo son otras, ¿no?, económicas que han practicado las comunidades ancestralmente a lo largo del tiempo, la pesca, la recolección de frutos en la zona, su agricultura, las artesanías, de alguna manera la navegación marítima y el contacto con el Caribe holandés. Es decir, es parte eso de la reconstrucción material de un grupo de familias, de las unidades sociales, económicas y políticas Wayuu, que fueron afectadas en la zona y que fueron muchas. Bueno, de parte de nosotros los Wayuu, por ser desierto, tiene una belleza que es los manglares, que de los manglares también se saca la comida, que desde el mar tenemos la pesca, que es lo que a nosotros nunca nos ha faltado. ¿Cómo te diré? Tiene como una belleza que usted ve un carro, ve una persona de lejos, porque allá no hay árboles, no hay nada. Y todo lo que nosotros tenemos, como por lo menos en tiempo de invierno uno tiene su rosa, uno siembra todo lo que tenga que ver con el maíz, la uyama, la patilla, todas esas cosas, los frijoles. Y lo mismo en invierno nosotros
tenemos la iguaraya. Allá sí hay cardones, pero son unos cardones pequeños, sí, son como enanos los cardones allá. Bueno, nosotros desde mucho antes que se declarara Parque Natural Nacional Vallaportete, se realizaron unos trabajos de protección de todo el ecosistema, que hoy en día lo vemos reflejado en la conservación del bosque de mangle que se encuentra alrededor de la bahía, y pues también en todo lo que son las especies asentadas allí en ese ecosistema que enriquecen naturalmente toda esa área declarada en protección. Pero también venimos acompañando a Parque en todo el proceso, que es un poco lento, pero de manera sostenible, todo lo que es la identificación de ese sitio como un sitio de protección, un sitio para conservar, pero a la vez un sitio para descubrir dentro de esa belleza que enmarca y que Vallaportete puede ser un parque que más adelante se puede desarrollar como un atractivo más de La Guajira, toda vez que se encuentra en una línea de sitios de atracción para los turistas y los visitantes a La Guajira, como es el Cabo de la Vela, Vallaportete y de igual manera Punta Gallina y Bahía Honda. O sea que ese corredor con el componente del Parque Natural Nacional va a ser de gran desarrollo turístico para La Guajira, pero Vallaportete en especial va a ser el ícono de ese turismo sostenible en toda esa región. Bueno, para las comunidades asentadas ahí, por supuesto, porque son ellas las que entrarían a desarrollar todas las actividades que ofrece el parque, y serían ellas las que con su uso se beneficiarían directamente, con el apoyo del Estado para que puedan conservar y puedan tener la infraestructura adecuada para ofrecer a los visitantes, por ejemplo. Hoy por hoy, esta zona ya es oficialmente el Parque Nacional Bahía Portete, que protegerá 140 kilómetros cuadrados de la costa guajira, donde está una de las mayores áreas de pastos marinos en el país. Y como guardianes de este paradisíaco lugar están los guayú, que fueron víctimas de la emblemática masacre paramilitar de Bahía Portete, y que hoy la naturaleza hace terapia de perdón y reconciliación en sus corazones. Para nadie es un secreto lo que ocurrió en años pasados en ese sector y que llenó de luto a sus habitantes, y que obviamente esas heridas en su corazón pasarán muchos años para poder decir que se sanaron de manera total. Pero a partir de este hecho trágico que no podemos desconocer, y como tú lo mencionas, viene la esperanza al nombrar esta área protegida como un parque natural nacional, y de la mano de ese nombramiento pues se fortalece y se robustece la presencia del Estado a través de la fuerza pública en primera instancia y de las autoridades locales y regionales que están empezando a acompañar el turismo y que están empezando a que ese polo de desarrollo y, como tú dices, de renacer de esta área sea sostenida en el tiempo y que se llene de frutos para todas las comunidades. Sí, y yo no diría solo Vallaportete. Si uno observa en Colombia los sitios donde se generó la violencia, son sitios que hoy en día se están descubriendo para desarrollar todo este atractivo natural que encierran estos sitios. Si no, miremos por ejemplo Caño Cristal en la Macarena. Si no se da el proceso de paz, si no hay condiciones pacíficas, no hubiéramos podido descubrir esa maravilla que tenemos en Colombia, como es Caño Cristal. En La Guajira igualmente, Vallaportete estaba muy limitado a que las personas normales pudieran visitarlo por los enfrentamientos de los grupos armados que se generaban allí. Hoy en día, en medio de la paz,
encontramos ahí a parques naturales, pero también vamos a encontrar una comunidad indígena empoderada de conocimiento y de información para poder servir de guías en todo lo que encierra esa belleza natural que tiene ese sitio. Entonces yo sí pensaría que estos sitios que se están descubriendo de manera natural pues son un aporte y una contribución valiosa a este proceso de paz y reconciliación en Colombia. Estas acciones fortalecen el argumento de la fuerza y la esperanza de la madre naturaleza, que nos enseña a través de su resiliencia que se puede surgir de las cenizas para coronarse con la victoria de la vida. Porte te suma en guayuanas, guacheco anten te anas kawamuy, spura anain hatskuay panate pichicarirra, yara kakepien, yara shika kepien mao. No chen sumo igual porte te ches pushware te pote te kayara kasuna en sotkat para. Es casa ana shana suru tu para naka makasa in tuhun naka uchi te hime karirra. Anas en spura huno spura hirahin te maka suru tu para makat. Spura ho spura hirahin tu wayu kori rayara shika que piensa puna sotkat para.